Tínima TV quiere, al igual que Sócrates creó una escuela donde era su filosofía. Él pensaba que era su misión en la vida, la de Sócrates, el gran filósofo de la Grecia clásica. Pensaba que era pues necesario llegar, acercarse a la verdad a través de las discusiones de adversarios y discusiones de enemigos, y eso era lo más provechoso para acercarse a la verdad. Él no creía en la conversación. Yo no creo en la conversación para Tínima TV, y el título de hoy, que es el diálogo nacional que Cuba necesita, y no digo la conversación como a menudo el régimen toca este tema de arreglar los asuntos hablando, pues el régimen le llama conversación casi siempre porque no le gusta el diálogo. El gobierno cubano persiste en ser totalitario, hasta el último día lo va a hacer, y en su narrativa dice que conversa, por ejemplo, con la inmigración. Ustedes han escuchado las conversaciones entre la nación y la inmigración. Número uno, como si nosotros no fuéramos parte de la... Para empezar, allí se siembra una cizaña, una mentira, una falacia de que nosotros somos algo desprendido de la nación cuando somos parte íntegra de esa nación, aunque no estemos en el territorio físico. Eso es muy mediocre. Esa visión es muy materialista, muy localista, muy de tribu, de territorio, pero ellos saben bien lo que hacen, no son personas incultas, la élite está muy preparada y sabe que al decir que nosotros no somos la nación, pues nos separa y nos excluye para que no tengamos ni voz ni voto, ni voto político. Nosotros en la inmigración sí, a veces podemos conversar con alguien que tenga simpatías con la revolución, pero a la hora de sentarnos en una mesa, que por cierto no tenemos una institución de diálogo, los cubanos hablamos de esto pero de forma teórica, no tenemos una institución y el gobierno cubano es el mayor culpable de que no se haya creado esa institución del diálogo, esa mesa de diálogo, no de conversación, porque no tenemos nada que conversar con quien piensa diferente. Yo converso en el patio de mi casa con mis amigos que coincidimos en muchísimas cosas y en muy poquitas, pues no coincidimos, pero son más las que coinciden. Por lo tanto, esas son la gente de mi gremio, la gente de mi trinchera, la gente de mi secta. De mi secta. La secta es un grupo de gente que se siente muy cómoda conversando sobre los mismos tópicos y teniendo casi siempre la visión más o menos similar, la visión filosófica de la vida, de la sociedad, más o menos coinciden. Y esas son las conversaciones entre amigos. Pero con la situación de Cuba y la situación conflictiva no resuelta entre el gobierno y oposición, entre los que mandan y los que obedecen, pero no del todo están de acuerdo, pues tiene que ser una relación de diálogo, no de conversación. Cuando hay conversaciones entre la inmigración y la nación cubana, ahí simplemente lo que se está efectuando es una película, un teatro montado donde algunos grupos aquí que coinciden casi en todo con el gobierno de Cuba, se sientan a conversar con sus colegas en La Habana. Y ese es el propósito que ustedes han visto muchas veces reflejado en estos grupos de que tienden caminos, carreteras, puentes entre la inmigración y la nación, que simplemente están hablando entre iguales. No hay diálogo, eso son conversaciones. Váyanse para allá, pónganse cómodos y no regresen más al exilio. Ustedes están conversando entre iguales, entre iguales. Yo quería, bueno, yo iba a leerles algo aquí sobre este eh, poeta Luis Rogelio Nogueres, eh, porque estaba relacionado ya que hubo una poesía en Cuba, se llama muy bien definida como poesía conversacional, porque habla, como se habla en temas cotidianos, así como ese estilo despreocupado. Y luego se lo voy a leer, es cortico, el poema se llama Desarme, de este escritor cubano Luis Rogelio Nogueras. Él dice, y le cito, el que tenía la piedra mató al que no tenía nada. Un hombre que dormía junto al pequeño río de aguas transparentes. El que tenía el garrote mató al que tenía la piedra. El que tenía la espada mató al que tenía el garrote. El que tenía la lanza mató al de la espada. El de la honda mató al de la lanza. El de la flecha mató al de la honda. El de la ballesta mató a la flecha. El del mosquete mató al de la ballesta. El del fusil mató al de la ametralladora. El de la bazuca mató a la ametralladora. El del cañón mató a la bazuca. El del tanque mató al cañón. El de la bomba de 1000 kilos mató al del tanque. El de la bomba atómica mató al de la bomba de 1000 kilos. El de la bomba H mató a la bomba atómica. El de la bomba de neutrones mató al que tenía la piedra. Bueno, eso es lo que es un ejemplo de la poesía conversacional, no de diálogo, conversacional. Para nadie es un secreto que, bueno, y me acuerdo ahora de Platón, que proponía una república, era una utopía, que sería distopía para los disidentes, sobre todo para los poetas. Pues Platón soñó con una república, diseñó en su mente
una república donde no había espacios para los poetas. Pero en Cuba, Fidel Castro, que no era nada tonto, pues puso una pistola sobre una mesa y tuvo una conversación con los intelectuales y le dijo dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y entonces hubo una cierta cantidad de poetas que se plegó a la revolución y que se ajustó según sus intereses para servir a la ideología de esa revolución, que era una ideología que no aceptaba disidencias, y mucho menos diálogos con oposiciones ni con disidentes, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos es, y voy a ya compartir con ustedes, es mi propuesta. Bueno, es difícil desarrollar en el caso de Cuba, una teoría del diálogo. Una teoría del diálogo, porque el diálogo debe ser una realidad en el mundo operacional, algo que funciona físicamente, con una taza de café por el medio, quizás en una mesa bonita, pero el diálogo, desarrollar una teoría del diálogo es de alguna forma hacer una abstracción y hay que simplificarlo, hay que hacer una teoría que sea simple y que dé origen entonces a la institución, que es algo ya más, vuelve al mundo de la realidad. Necesitamos un edificio, necesitamos un presupuesto, necesitamos una normativa y unas reglas rigurosas para que el diálogo no se salga hacia el campo de la propaganda o hacia el campo de la pseudociencia lingüística. No, 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 que se concentre en las normas más decentes y más rigurosamente científicamente hablando, ¿no? Y no se disgregue y sea estéril, porque hay diálogos que no han terminado en nada. En nada. Ya sabemos que incluso en Nicaragua hubo un gobierno de reconciliación nacional que hizo una estructura, hizo una institución del diálogo y de la reconciliación que al final falló porque no estaba bien estructurado. Quiere decir que si necesitamos una teoría del diálogo y luego una institución del diálogo en Cuba, debe ser cuidadosamente estudiada para que no falle, porque si falla ya no tiene retroceso. Es muy difícil reparar algo en lo cual todo el mundo pone sus esperanzas y luego falla. Eso es muy difícil recuperar. Entonces, en Cuba sí necesitamos, ese es el tema de hoy, el diálogo nacional que Cuba necesita, no la conversación, porque en definitiva los cubanos llevan mucho tiempo conversando dentro de los salones de su gremio, de su partido. Hay una experiencia muy larga de un exilio que lleva tiempo y porque no tuvo otras opciones, un exilio que tuvo mucho tiempo pues conversando entre ellos sin dialogar con los cubanos de la isla, que también al mismo tiempo estaban dirigidos por un partido que solo sabía hablar en términos agradables y en términos de conversación con su propia gente, con sus propios militantes. Entonces, el Partido Comunista de Cuba y la gente que apoyó la revolución, pues se quedó en esa secta y no avanzó porque obviamente si no hay lucha de contrarios, y ya lo decía Sócrates, vuelvo a la escuela de Sócrates, que él creía que su misión era promover el diálogo para acercarnos un poco a la verdad. Y ese es Tinima TV. Ustedes han visto que en los últimos tiempos algunos sujetos, quizá de buena voluntad, se han acercado a nosotros para convertir esto en un antro de perdición amorosa, donde la gente converse tranquilamente, donde no haya más discusiones, pero sabemos que muchas veces quien se acerca a ofrecerte su ayuda, pues viene directo al cuello, viene, ahí se pueden contar con los dedos las veces que personas de forma altruista han ayudado a las demás. Usualmente se acercan con una piel de cordero para decirte que vienen a ayudarte y realmente vienen a destruirte. Aquel que proponga que Tinima TV se convierta en un lugar agradable de conversaciones está tratando de matar a Tinima TV. Tinima TV nunca debe de tener conversación, siempre diálogo entre posiciones diferentes. Nosotros también hubiéramos podido y sería muy cómodo crear aquí un grupo. En definitiva, sabemos que La Habana, la inteligencia castrista, ha estado promoviendo siempre esos grupos cerrados porque es una continuidad de lo mismo. Sabemos que youtubers, influencers, como quiera que se le llame, por ejemplo, en Miami, que supuestamente critican al sistema cubano, como Otaola, vamos a hablar con nombre y apellido, el influencer Otaola, pues lo que hace es más de lo mismo, está tratando de hacer un nicho, un gremio, una trinchera donde todo el mundo diga abajo el comunismo, pero que no se avance en el diálogo que proponía Sócrates para acercarse a la verdad. Yo desde el principio me propuse que Tinima TV fuese un espacio de libertad de expresión, pero también de discusión. Lo que pasa es que hay dos formas de sabotear, y ya termino, hay dos formas de sabotear a Tinima TV. Una es tratando de convertir a Tinima TV en un lugar agradable donde no haya lucha, donde no hayan discusiones y donde no haya diversidad. O sea, aquí todos seríamos, por ejemplo, de izquierda
o de derecha, o centristas, o liberales, o conservadores, o religiosos, pero seríamos todos muy parecidos unos a otros. La pasaríamos bien como la pasan los amigos tomándose un café en el patio y no habría discusiones ni broncas crispadas. Estaríamos todos de acuerdo, sería una agradable conversación. Pero eso es una forma de matar a Tínima y su propósito de ser. La otra forma de matarla es el extremo opuesto. En vez de una conversación agradable, enviar aquí a sujetos que hagan que provoquen el descrédito de este proyecto, que provoquen el descrédito del diálogo que los cubanos necesitamos, que destruyan esto con ruido, malas palabras, insultos, obscenidades, groserías, pornografía, todo lo que sea desprestigio de una discusión como la que proponía Sócrates para, de forma filosófica, en aquel caso, yo no pretendo que esto sea tampoco de alto nivel filosófico, puede ser bastante plebeyo, pero me gustaría que nunca llegáramos a los extremos ni de una paz que nos mate en una conversación aburrida, ni tampoco en una lucha crispada que sea estéril y que no realmente deje espacio para el uso de la razón.